RTP. Bien, ya estamos con nuestro entrevistado, 8:42 de la mañana. Está Daniel Jato Espino, internacionalista, máster en la Universidad Internacional de Valencia. Vamos a hablar del agua en las ciudades como esfuerzo mutuo de la tecnología y también de los ciudadanos, hablando de buscar mejoras en las urbes. ¿Cómo está? Bienvenido, estimado Daniel, gracias por acompañarnos. Hola, buen día, gracias por recibirme. Sofi. Quisiera empezar sobre la digitalización, inteligencia artificial, sensores urbanos, esa transformación de las industrias. ¿Cuál tecnología en su experiencia cree que ha tenido el mayor impacto en la gestión sostenible de ciudades en estas próximas décadas o en lo que hemos visto actualmente? Bueno, hasta ahora quizás los estudios piloto de más duración y con más recorrido en cuanto a resultados obtenidos quizás tengan que ver más con sensórica, con instalar sensores de IoT, Internet of Things, para poder monitorizar de alguna forma de manera continua y con fidelidad lo que está ocurriendo, por ejemplo, en las redes de abastecimiento de aguas residuales o en otro tipo de infraestructuras relacionadas con el agua. Hasta ahora la tendencia quizás ha sido más física en ese sentido, aunque existe una interoperabilidad, ¿no?, de los sensores para poder almacenar los datos y luego analizarlos. Ahora, evidentemente, estamos inmersos en este boom de la inteligencia artificial y quizás en los próximos años se puede esperar que, aunque la parte de sensores evidentemente sigue siendo importante, ¿no?, porque es la forma de capturar los datos reales, está la cuestión también de utilizar modelos de inteligencia artificial, machine learning, etcétera, para generar modelos o gemelos digitales, que permitan hacer simulaciones a escala real de lo que puede estar ocurriendo o de lo que puede ocurrir bajo distintos escenarios de sequía, de fallos en las redes, etcétera, de averías, y así poder anticiparse a futuras posibles problemas que pueda haber en ese sentido. Entonces, bueno, yo creo que la tendencia va un poco más en ese sentido de construir, digamos, plataformas digitales que permitan gestionar el agua de una forma integral. Daniel, justamente tomando ese último punto, hablemos un poco del agua y el rol que juega. Justamente, y para darle contexto, en Ecuador, el día de ayer existió una marcha ciudadana que se llevó a cabo en la ciudad de Cuenca para impedir que se realice un proyecto minero que se está ubicando a más o menos 600 metros de una reserva natural, que es la reserva de Quimsacocha, que básicamente son 3 lagunas y es una parte importante del tema del agua en esa ciudad. Entonces, los cuencanos y probablemente otros ciudadanos de los alrededores se manifestaron en contra de esto porque quieren justamente proteger el agua, lo que ellos consideran algo vital e importante para el desarrollo de sus ciudades. ¿Cuál es el rol que juega el agua en general para el desarrollo sostenible de una ciudad? Bueno, pues es un rol absolutamente esencial porque yo diría que es el recurso más importante que tenemos, el recurso natural. Entonces, lo que comentas me parece un caso muy interesante y me congratulo porque haya ese movimiento ciudadano. Todo esto, digamos, que está relacionado también con los procedimientos de evaluación ambiental que tienen que garantizar que cualquier actuación, sea un plan, un programa, un proyecto, respete el medio ambiente que haya circundante. En este caso, pues esas masas de agua tienen una función ecosistémica y de aprovisionamiento del recurso que debería ser estudiada, y si la viabilidad del proyecto pasa por afectar a esa zona, pues no debería salir adelante. Entonces, en general, es una cuestión, digamos, de plantear cualquier tipo de actuación, proyecto, plan o programa en la que el agua, desde el inicio, juegue un papel pivotal. Que toda actuación tenga en cuenta cómo se va a gestionar el agua, qué afecciones va a tener el agua en el futuro, etcétera, de manera que ya sea una variable que se tenga en cuenta desde una centralidad, además, desde el inicio de la planificación, antes de, por supuesto, empezar la construcción y la explotación de lo que se quiera hacer. Existen iniciativas o conceptos, digamos, en otros lugares, como puede ser en Oceanía, donde existe el concepto de diseño urbano sensible al agua,
Entonces esto ya, por el mero término en sí, da una idea de que todo lo que se haga tiene que tener, o tiene que ser sensible y tiene que armonizarse con la gestión del agua. Estimado Daniel, y me imagino que has llevado o tienes mucho tiempo estudiando el tema del recurso hídrico y esta manera de mantener su cuidado, sobre todo cuando hay países que piensan que los recursos naturales son infinitos y no es así. Entonces, me gustaría, hemos hablado de las propuestas, que está perfecto iniciar con esto, pero ¿cuáles serían las consecuencias a un mediano plazo, a un largo plazo de no aprovechar la tecnología y tampoco de no empoderarse la ciudadanía de las mejoras y cuidados de este recurso vital? Has dicho muchas cosas interesantes y que darían lugar a mucha conversación. Es cierto, lo primero que comentas no es ya una cuestión, yo creo, de determinados países, sino una asunción más o menos generalizada por parte de la ciudadanía de que el agua es un recurso infinito, ¿no?, que sale por los grifos o por donde sea, y la gente no se pregunta realmente las implicaciones que tiene eso. Entonces, yo creo que existe una labor ahí de concienciación ciudadana en la que tiene que hacerse un esfuerzo para que las personas sean conscientes de la gravedad de la situación en cuanto a la disponibilidad de ciertos recursos, como el agua. También un poco en la línea de lo que comentabais anteriormente del clima en cuanto a temperaturas. Tiene que existir realmente una sensación, no de alarma, pero de concienciación seria de que es un recurso en peligro, con procesos que estamos viviendo cada vez con más frecuencia en todas las latitudes y longitudes de sequías prolongadas, que hacen que la cuestión pueda estar realmente en peligro. Entonces, lo que puede llevar lugar es a que existan restricciones para las cuales pues la ciudadanía quizás no está preparada, de que se tengan que limitar de alguna forma el consumo de agua durante horas concretas, o restringir ciertas actividades, en definitiva poner umbrales de uso del agua según el caso, lo cual pues evidentemente para nadie es deseable, pero puede llegar a escenarios en los que sea necesario. Entonces, toda acción que pueda llevarse a cabo para reservar agua, gestionarlo de la forma más sostenible, reducir su consumo en la medida de lo posible, pues contribuye, y es algo probablemente a lo que nos tendremos que acostumbrar en el futuro, con lo cual se puede empezar a implementar perfectamente desde ahora. Y también, ya por hilar un poco con todo esto, es importante que que el rol de la ciudadanía esté quizás más presente de lo que ha estado hasta ahora. La gestión del agua no tiene que quedar simplemente en manos de las instituciones, sino que también tienen que existir procesos participativos de alguna forma que permitan la implicación ciudadana y que sea tenida en cuenta su voz para gestionar el recurso de forma equitativa y sostenible. Ahí va justamente una pregunta que tengo. En proyectos de infraestructura, ¿cómo se puede lograr un equilibrio entre la eficiencia económica, respeto ambiental y aceptación social que hemos estado hablando anteriormente? ¿Existe la forma existe una fórmula, digamos, para poder tú llegar a un acuerdo entre estas partes que son vitales y a veces una termina pesando más que la otra? No, es difícil, yo creo, complicado, prácticamente inviable hablar de una solución universal que pueda aplicarse a todos los casos, pero yo creo que sí que tenemos que empezar a plantear ya seriamente, intentar adoptar soluciones que se separen un poco de la infraestructura gris que se ha ido introduciendo progresivamente en las ciudades, y buscar una filosofía más de intentar imitar los procesos naturales, que es un poco lo que se ha perdido en las ciudades con tanto grado de urbanización y desarrollo. Entonces, soluciones que pueden ser amigables desde un punto de vista ambiental, social y económico, pues pueden ser soluciones basadas en la naturaleza, que, bueno, tienen unos impactos ambientales positivos porque permiten gestionar el agua y aparte proveen de otro tipo de beneficios que pueden ser ecosistémicos, de biodiversidad, de regulación de temperatura, etcétera.
son soluciones que en un inicio, al no estar tan asumidas, digamos, o tan implementadas a lo largo de la historia, pueden tener un pequeño coste mayor, pero a largo plazo pueden ser igualmente competitivas respecto a infraestructura gris. Y yo creo que de cara a la sociedad, pues todo este tipo de medidas no basadas en la naturaleza proporcionan espacios que pueden tener fines recreativos y estéticos y de armonía, ¿no?, con el entorno, de identidad, que pueden ser muy positivos. Entonces yo abogaría por ese tipo de soluciones. Y bueno, es cierto que además algunas de ellas tienen como mucha aplicabilidad en los entornos urbanos tal y como están ya desarrollados. Existen soluciones, por ejemplo, como las cubiertas ajardinadas, que ya se podrían implementar en los edificios que existen, que ocupan desde una vista aérea la mayoría del espacio, o otras soluciones como pavimentos permeables en las vías o en zonas de aparcamiento. En fin, son soluciones que se pueden integrar más con el entorno, replicar más el ciclo natural del agua y tener también beneficios colaterales a nivel social. Estimado Daniel, qué gusto haber conversado contigo sobre este tema. La verdad, hay cambios importantes, hay rumbos que debemos cambiar a nivel mundial. Nosotros hablamos de específicamente Guayaquil, de Ecuador también, que debería ir hacia ese camino. Muchas gracias por habernos acompañado en la mañana en RTP. Muy amable. Muy bien, muchas gracias a vosotros. Adiós. RTP